Hola, bueno, a ver, vamos a esperar que se vayan conectando. Hola, 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 a ver si se me escucha mejor ahí. Bueno, mientras se van sumando, les cuento, bueno, este es mi primer vivo, así que tengan un poquitito de paciencia. Estoy un poquitito nerviosa. Em, bueno, este es un vivo que me pidieron mis guías espirituales, sobre todo Arcángel Metatrón, que está presente. Em, Bueno, me pidieron que hable un poquito sobre mi despertar espiritual, así que bueno, ahí van llegando. Hola Ani. A ver, esperamos un poquito, a ver si se conecta alguien más. A ver. Bueno, y si no va a quedar grabado, así que lo van a poder ver en diferido. Bueno, arrancamos y después que se sumen los que se tengan que sumar. Eh, bueno, eh, voy a contarles un poquito sobre cómo fue mi despertar espiritual. Como les decía recién, bueno, mis guías me vienen pidiendo que haga este vivo para contar un poquito mi experiencia, cómo fue mi despertar. Bueno, por varias razones que después vamos a conversar. Así que bueno, eh, les cuento que desde chiquita, bueno, yo viví un montón de experiencias que me resultaban extrañas, pero que no terminaba de aceptar. Bueno, tenía muchos sueños lúcidos, probablemente son cosas que a muchos de ustedes les suceda. Tenía muchos sueños lúcidos, premonitorios, sueños premonitorios que después se cumplían. Quizás veía personas y después en sueños y después me las encontraba en la calle. Eh, Personas por supuesto que no conocía. Tenía muchas sensaciones físicas, veía cosas, tenía mucha intuición, pero bueno, cuando uno es chiquitito, en general está más conectado, luego, bueno, le van diciendo que no puede ser, que esto, no puede ser que estés viendo esto, entonces esa conexión un poco se va cortando. Eso es lo que también me sucedió a mí. Cuando fui creciendo y me fui metiendo como más en la tercera dimensión, lo que pasó fue que, bueno, desconecté un poco, o eso es lo que pensamos, que estamos desconectados. Eh, bueno, todo pasó o todo comenzó, mi despertar comenzó más en abril del 2020. Bueno, yo hice antes de eso mi vida normal, estudié una carrera, me casé, tuve mis hijos, algunos de mis hijos, después algunos los tuve después. Eh, y bueno, hasta ese momento tenía una vida bastante normal en la tercera dimensión, como la que tenemos muchos de nosotros, o la que teníamos. Eh, Nunca presté demasiada atención a estas cosas que me seguían pasando de vez en cuando, que eran los sueños lúcidos, las premoniciones, cosas que mi alma me iba pidiendo que haga y yo no escuchaba, no atendía ese llamado. Entonces pasó que yo quedé embarazada en el 2019 y a principios del 2020, justo cuando se dio todo esto de que, bueno, tuvimos que todos estar encerrados, en el 2020 pasó, cerca de abril, que perdí un embarazo
embarazo, perdí ese embarazo de alrededor de 5 meses. Eso fue, por supuesto, un gran shock para mí y para toda mi familia. Y bueno, eso hizo que, o desencadenó, toda una situación emocional en mí que requirió que yo comience una terapia. Así que bueno, empecé una terapia en abril del 2020 con mi psicóloga, que por suerte, bueno, nada es casual, ¿no? En realidad no es por suerte, cancelo ese código. En realidad todo es enviado. Así que bueno, la conocí a Romy, mi psicóloga, que ella es holística, y me empezó a guiar. Por supuesto, al principio tratábamos el duelo, la pérdida del bebé, y de a poquito comenzamos a meditar durante las sesiones de psicología, comenzamos a hacer regresiones como para confrontar un poco con lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, de a poco, con estas meditaciones, regresiones, también hacíamos respiraciones. Ella también es profe de yoga, así que me ayudó un montón a conectar conmigo misma, a conectar con mi alma. En ese momento, por supuesto, yo no era consciente de eso, era consciente de que meditaba, yo no había meditado nunca. Entonces, bueno, me sentía como de repente con mucha paz, con mucha tranquilidad cuando meditaba. Digo, bueno, qué herramienta maravillosa. Pero en ese momento, bueno, yo no lo relacionaba con nada más que con eso, ni siquiera me daba cuenta que en realidad era conectar con mi alma. Así que bueno, así arrancó, empezó todo. Después empecé lentamente a hacerlo como una constante. Entonces meditaba todos los días, me daba cuenta que al meditar, bueno, podía tener muchísima más lucidez. Y bueno, me empezaron a pasar diferentes cosas que yo al principio pensaba que eran coincidencias. Empezaba a recibir muchísimos mensajes a través de memes de Instagram, a través de mensajes que me aparecían de Instagram, a través de videos que me aparecían, y todos tenían que ver con el arcángel Metatrón. En ese momento yo no sabía que era un arcángel, porque bueno, yo antes de mi despertar ni siquiera era una persona religiosa, era una persona, me consideraba más que nada agnóstica. Siempre creía en los ángeles, pero no creía en las religiones, ni en lo que nos contaban las religiones. Entonces, bueno, no tenía mucha idea de los nombres de los arcángeles. Bueno, no tenía idea, mucho menos de Metatrón. Entonces primero empecé a notar que abría mi teléfono y había un mensaje y decía Metatrón. De repente me aparecía, entraba a YouTube y me aparecía un video de Metatrón. No sabía quién era, entonces comencé a buscarlo. Ya cuando vi demasiadas veces que me aparecía ese nombre, incluso en carteles en la calle, de repente me aparecía Metatrón. Entonces empecé a averiguar un poco a través de Google. Entonces empecé a averiguar quién era Metatrón. Ahí de repente, bueno, empecé a descubrir o a recordar que era un arcángel. Para qué estaba ahí conmigo. Por supuesto, mi psicóloga, ella me iba guiando también, porque de nuevo es holística, entonces ella me iba guiando porque sabía de estas cosas también. Así que bueno, los primeros mensajes que recibí fueron del arcángel Metatrón. Muchísimo tiempo después, ahora puedo decir, bueno, sé que tengo fractal metatrónico, eso viene mucho más adelante, pero en ese momento yo no entendía por qué, si los ángeles estaban con uno. Bueno, lo fui descubriendo muy de a poquito, pero bueno, él fue el primer arcángel al que yo canalicé incluso, así que bueno, tengo un especial amor por él. Y por eso le pedí que me acompañara hoy en este vivo, y es él el que me pidió que lo comparta con todos. Durante ese momento, durante todo el 2020, que yo fui haciendo todas estas prácticas de meditación, me fui interesando más por el Reiki, hice algunos cursos de Reiki, de Tarot. De Tarot hice muchos porque de repente me sentía atraída por las cartas.
Siempre me habían llamado la atención, pero de nuevo nunca había escuchado ese llamado. Así que bueno, me pasó eso, que empecé a conectar más con el tarot. Por supuesto hice muchos cursos, tarot terapéutico, bueno, tarot más predictivo. Me interesaba mucho mirar videos sobre tarot, pero en ese momento no lo asociaba con que en realidad eran mensajes de mis guías. Eh, bueno, empecé a hacer lecturas después para mis allegados, para mis seres queridos, para mi cuñada, Dani, que te mando un beso enorme, que me ayudó un montón porque, bueno, también empecé a desarrollar mucho mi intuición y mi habilidad practicando con ella, así que, bueno, una bendición. Y bueno, empecé con lo del tarot hasta que un día, bueno, seguía meditando y seguía, cada vez por supuesto iba sintiendo más, me daba cuenta que tenía mucha paz, que de repente, bueno, yo pensaba que era imaginación, veía mucho con los ojos cerrados cuando meditaba. Y bueno, en un momento empecé, bueno, por supuesto empezaba a ver sincronías numéricas, cuando miraba el teléfono veía 11-11, 22-22, 15-15. Empecé a buscar lo que significaba todo esto, lo que significaba por qué, y siempre había mensajes para mí, que justo era lo que me estaba sucediendo en ese momento. Eh, Así que bueno, un poco fui desarrollando así la intuición, hasta que un día, cerca de, bueno, ya habían pasado unos meses que meditaba y que, bueno, me conectaba así. De repente, me acuerdo que fue un jueves que estaba haciendo una meditación y la chica que guiaba la meditación decía en un momento, cuando terminó la meditación, bueno, si tienen un papel y un lápiz, es un momento de que escriban todo lo que se les venga a la mente. Y justamente, justo, ¿no? Nada es casual, yo tenía mi cuadernito, estaba en mi habitación y tenía en la mesita de luz mi cuaderno y una lapicera. Lo cual no es muy usual, pero en ese momento la tenía. Entonces empecé a escribir todo lo que me llegaba y la verdad que no, ni siquiera me daba cuenta que estaba escribiendo, era como algo automático, que estaba escribiendo como si alguien me dictara, ni siquiera entendía bien lo que estaba escribiendo porque no es que lo estaba pensando. Eh, y lo escribí, y cuando terminé, de repente que sentí como un silencio, vuelvo a leer, leo lo que escribí, y bueno, y era un mensaje de mis guías, un mensaje maravilloso de amor incondicional, y bueno, me di cuenta que, bueno, yo no había escrito el mensaje porque no, ni siquiera me había dado cuenta de lo que estaba escribiendo, era como escribir automáticamente, y, y bueno, aparte me trataban de tú en el mensaje, era un mensaje raro con palabras que no suelo usar. Pero bueno, en ese momento creo que fue el único momento que sentí un poquito de miedo porque dije, bueno, no sé qué me está sucediendo, me estoy volviendo loca o qué pasa. Y recuerdo que era un jueves porque yo los viernes veía a mi psicóloga, a Romy, así que me acuerdo que esperé ansiosa nuestra sesión y le conté lo que me había sucedido y ella me explicó, me dijo quédate tranquila, no es que estás loca, simplemente es que se te abrieron los registros akáshicos involuntariamente. Justamente yo quería preguntarle a ella qué era esto de los registros akáshicos, así que bueno, eh, me explicó, me dio las herramientas que necesitaba para hacerlo más con conciencia, porque bueno, en los registros akáshicos se accede, es el registro de las almas, para que no saben lo que es el registro akáshico, es el registro de todo lo que le pasa, le pasó y le va a pasar a las almas, a toda alma, ahí está toda la información álmica. Y bueno, entonces ella me dio una oración, me enseñó las oraciones para abrir los registros akáshicos y por supuesto al otro día apenas abrí los registros akáshicos bajó un montón de información. Eh, Después, mucho tiempo después, supe que el arcángel Metatrón precisamente es uno de los que está a cargo, digamos, de los registros akáshicos.
todo tenía sentido, todo cerraba. Y bueno, yo lo que hago es escucharlos, entonces anotaba, tenía un cuadernito, me hice un cuadernito con los registros akáshicos, todos los días los abría, todos los días pedía mensajes, anotaba todo lo que me decían. Y bueno, a partir de ese momento todo fue mágico, porque bueno, empecé a sentir mucho más, a escuchar mucho más, a ver mucho más, y cuando empecé a recibir toda la información de los registros, recibía hojas y hojas de información, eh, y me iban dando, por supuesto, todas las validaciones y las confirmaciones que yo necesitaba en ese momento, porque eh, porque bueno, había muchos mensajes en los que, por ejemplo, me decían que tenía que contactar a una persona en particular y me daban el nombre y el apellido de esa persona que yo no conocía. Así que, bueno, ahí yo buscaba, después cerraba los registros, buscaba a la persona y resulta que existía esa persona y la contactaba porque tenía un mensaje para mí. Y así pasaron muchísimas cosas. Como les dije antes, yo no era una persona religiosa, así que no sabía el nombre de los arcángeles ni de los ángeles, ni maestros ascendidos, mucho menos. Y bueno, muchas veces las confirmaciones eran a través de la información que me daban. Me daban datos específicos de algún maestro ascendido, de algún arcángel, de cuál era la función específica del arcángel, cómo era. Yo anotaba todo y cuando cerraba los registros, bueno, buscaba la información, buscaba en internet la información y la encontraba y era exactamente lo que me habían dicho. Bueno, eran datos como específicos, ¿no? Incluso con maestros ascendidos que yo ni siquiera conocía. Me pasó una vez, por ejemplo, con Confucio, que bueno, ni siquiera sabía bien qué era lo que él había hecho en su encarnación en tierra. Y bueno, maravilloso. Yo también con la primera vez que conecté con el arcángel Jeremiel, que incluso lo escribí mal porque en los registros yo escuchaba Jeremiel, entonces lo escribí como con G y resulta que cuando lo busqué era con J. Pero bueno, hasta en eso eran confirmaciones de que bueno, yo no lo podría haber estado pensando porque no sabía esa información. Eh, Así que bueno, así muchísimas confirmaciones, al principio sobre todo que yo necesitaba más las confirmaciones. Incluso me empezó a pasar que me empezaron a dar cada vez más mensajes, o mensajes más específicos sobre mi misión de vida. Me explicaron incluso que yo tuve que despertar así fuertemente, o me tuvieron que despertar un poquito a los golpes, porque bueno, yo necesitaba despertar porque soy parte de los 144.000, que son las 144.000 almas que venimos encarnadas como primer grupo ascensional, que venimos voluntariadas para ayudar a todas las almas a ascender a dimensiones más elevadas. Primero a quinta, bueno, y a otras dimensiones también. Así que bueno, eso fue maravilloso. Primero, claro, ellos me decían, ni siquiera me dijeron al principio que era parte de los 144.000. Primero me daban información sobre mi misión, me decían que iba, una de las primeras cosas que me dijeron es que iba a ayudar a ascender. Entonces me acuerdo que yo decía, pero ¿qué significa ascender? Yo ni siquiera sabía todavía que estábamos ascendiendo a quinta dimensión, no conocía nada de eso. Entonces ellos me decían ascender y yo me imaginaba que iba a ayudar a almas desencarnadas bueno, a pasar de plano. Bueno, me imaginaba cualquier cosa porque no tenía la información. Y ellos me la iban dando de a poco, porque por supuesto los guías nunca nos dan información que nosotros no estemos conciencialmente preparados para recibir. Así que bueno, me daban la información justa y necesaria que podían darme en ese momento. Entonces no me podían empezar a explicar sobre la quinta dimensión. Después con el tiempo yo me acuerdo que me daban esos mensajes de que, bueno, vas a ayudar a almas a ascender, esa es tu misión. Y bueno, mucho tiempo después, como 3 o 4 meses después, me daban información ya más específica, porque quizás yo justo había encontrado algún video de la quinta dimensión, empecé bueno, entender a qué se referían. También me pasó al principio que me decían, sos trabajadora de la luz o vas a trabajar para la luz, y yo no entendía qué significaba esto, hasta que también viendo un video me cruzo con esta palabra en inglés que es light worker, que precisamente la traducción es trabajadora de la luz.
Bueno, y así me fueron pasando un montón de cosas que eran confirmaciones maravillosas, porque yo no podía tener esa información, ellos me daban esa información antes de que yo la, la, la tuviera, la conociera, la recordara. Así que bueno, eso fue maravilloso. Eh, no, no podía creer lo que sucedía, porque incluso la primera vez que abrí los registros akáshicos y empecé a canalizar la información, me inundó una sensación de paz y de amor incondicional que nunca había sentido antes. Eran confirmaciones ya a nivel físico también. Sentía, muchas veces me hicieron cerrar los ojos y cuando estaba con los registros abiertos y me mostraban cosas, me mostraban notas. Después supe qué planos eran. Una de las primeras veces que abrí los registros, no sé si la tercera vez que los abrí, me pidieron que cerrara los ojos, porque yo, claro, cuando canalizaba los tenía abiertos porque estaba escribiendo, y me hicieron cerrar los ojos y me hicieron atravesar una puerta, me mostraron como una gran puerta, me llevaron un plano de luz blanca, blanca inmensa, inmaculada, todo era blanco a mi alrededor. Y bueno, me mostraban, había legiones de ángeles bellísimos, me lo mostraban y me mostraban, eh, bueno, por supuesto en ese momento venía caminando Sananda, que en su encarnación más famosa es Jesús. Ustedes la mayoría lo conocen como Jesús porque tuvo muchas encarnaciones y la de Jesús es la más famosa. Él venía caminando, yo lo veía con su avatar, con su cuerpo como de Jesús. Y venía un arcángel inmenso que yo no sabía quién era y me abrazaban y me decían, te estábamos esperando, y me abrazaban como si fuésemos amigos de toda la vida. Yo no entendía demasiado porque recién empezaba a canalizar. Bueno, mucho tiempo después lo entendí. Ese arcángel inmenso era Metatrón, eh, porque él es mi guía, es mi principal guía, y bueno, conecto mucho con él, tengo su fractal, su pedacito, es como tengo mi pedacito de ADN, al igual que una de mis hijas, que también tiene un fractal metatrónico, y, y bueno, después uno va confirmando toda esta información, eso es lo maravilloso, yo ni siquiera sabía qué arcángel era en ese momento. Y bueno, por supuesto después supe que también estaba muy conectada con Sananda, y incluso después hicimos muchas misiones con él también, que después les voy a contar. Eh, pero bueno, estas confirmaciones maravillosas se iban sucediendo cada vez más seguido, iba conectando cada vez más seguido, viendo más, escuchando más, y, y la verdad que te cambia la vida, me cambió la vida porque no podía creer todo lo que estaba experimentando. Todo tenía sentido, todo me resonaba, de repente recordaba. Me pasó mucho que incluso después, por supuesto, empecé a hacer un montón de cursos de registros akáshicos. A mí me pasó al revés, ¿no? Se me abrieron solos y primero los experimenté y después sí empecé a hacer cursos como para tratar de ordenar un poco toda esa información, ¿no? Para ordenar un poco lo que me pasaba, así que me ayudó mucho eso también, para ordenarme. eh, y, y bueno, estos cursos, cuando yo empecé a hacer estos cursos, de repente sentía que yo sabía toda esa información, la recordaba. Y incluso me empecé a pensar en todo lo que había vivido anteriormente, que les comentaba al principio cuando tuve los sueños lúcidos. Todas las cosas que me pasaban de chica empezaron de repente a cobrar sentido. Entendía, claro, por supuesto, soy una de las 144.000, por supuesto que me pasaba todo eso. Incluso empecé a ver por qué me tuvieron que despertar a los golpes, como digo yo, con la pérdida del bebé, porque también empecé a reconocer varios momentos en mi vida en los que ellos sí trataron de despertarme y bueno, yo no había atendido ese llamado, entonces bueno, pasaron al plan B, al plan C, hasta que bueno, era hora ya, no había más tiempo porque estamos en momentos de ascensión, así que bueno, ya no había más tiempo para seguir dormida o adormecida. Y bueno, optaron por esto, por tener que despertarme así. Así que bueno, eso fue inmenso. Y bueno, empecé, ya les digo, a tener como, a comprender mucho más todo lo que había vivido. Me empezaron a explicar por qué había estudiado lo que había estudiado en tercera dimensión. Yo en tercera dimensión era profesora de inglés,
enseñaba, bueno, y eso es parte de mi misión de vida, enseñar, pero no inglés, no específicamente inglés, sino ayudar a las almas a conectar con su yo superior. Parte de mi misión es ayudar a almas a conectar en cuerpo, mente y espíritu, a conectar con los planos superiores y ayudar a las almas a ascender. Así que bueno, me empezaron a dar muchísima información en los registros que para mí son sagrados y se los recomiendo como herramienta porque es una bendición. Es una bendición saber que están. Y por supuesto, cuando el canal, cuando uno empieza a conectar y a canalizar con la herramienta que sea, porque yo empecé con el tarot, incluso me acuerdo que yo empezaba con el tarot y cuando canalizaba en los registros, me encantaban las lecturas de tarot y me encantan, por supuesto, y ellos me decían, pero vas a canalizar, vas a empezar con el tarot, pero en realidad vos vas a canalizar a seres, a ángeles y arcángeles y a seres de otras dimensiones. Y cuando me decían eso yo no entendía, ni siquiera sabía qué significaba la palabra canalizar. Todo lo tenía que buscar, que googlear, porque no entendía lo que me decían. Así que bueno, fue maravilloso porque fueron confirmaciones constantes que, bueno, luego yo las veía materializadas, las veía en mi realidad. Luego empecé a conectar con los ángeles, también me empezó a suceder que como el canal se fue limpiando, este canal de luz con el que canalizamos, con el que conectamos con nuestros planos superiores, se fue limpiando porque son frecuencias maravillosas, no solamente nos baja información cuando canalizamos, sino sus frecuencias de alta vibración que nos van como limpiando, ¿no? Limpiando como si fuese una tubería que uno va limpiando de restos de programación que nos dejaron de tercera dimensión. Así que bueno, a medida que se fue limpiando el canal, me fui dando cuenta que empezaba a recibir mensajes sin ni siquiera abrir los registros. Me pasaba mucho cuando me estaba duchando, porque el agua también es conductora. Y bueno, me pasaba que también en el momento que yo estaba duchándome es cuando estaba sin mis nenes, tengo 4 niños, así que me pasaba que me encontraban en un momento tranquila, sin ruidos externos, que al principio es importante, hasta que uno ya está más canchero. Y bueno, me pasaba que empezaba a canalizar y a veces les decía, esperen porque no tengo para anotar, porque en el baño me estaba duchando y no tenía para anotar. Y uno cuando canaliza, como no son mensajes propios, al canalizar uno se olvida automáticamente de qué le estaban diciendo. Así que bueno, a veces les decían, espérenme que salgo de la ducha, y ahí escribía o grababa con mi celular un audio con todos estos mensajes maravillosos. Y bueno, así cada vez más, cada vez veía más, cada vez sentía más. Bueno, y es el día que los tengo totalmente presentes, los veo, los escucho, los siento. Incluso estoy hablando con alguien y a veces les tengo que decir, dejen de hablarme un segundito porque me confundo. Entonces, bueno, es una bendición porque se vive desde otra dimensión, literalmente. Se vive desde otro lado. La vida cobra muchísimo sentido. Siempre cuando yo era pequeña pensaba, bueno, hay algo más. Nosotros no estamos acá solamente para pagar las cuentas y para trabajar y para formar una familia solamente. Hay como algo más. Y bueno, uno va descubriendo que realmente es así. Y bueno, algo maravilloso que luego me pasó en septiembre, octubre del año pasado, del 2021, me hablaban mucho en los registros de mi grupo álmico, de gente que iba a compartir mi misma pasión. A mí lo que me había sucedido es, bueno, no, ahora por suerte muchas personas están despiertas, pero a mí lo que me había pasado era que yo cuando desperté no tenía nadie que me explicara lo que me estaba pasando, nadie canalizaba. Yo decía, pero yo escucho al Arcángel Miguel que me habla. Bueno, no podía decirlo o sentía que no podía decirlo porque nadie a mi alrededor estaba viviendo eso.
Porque bueno, muchas veces ahora pasa que bueno, tengo una amiga o tengo, bueno, en mi caso a nadie le sucedía y me sentía por momentos muy sola al principio. Sí, la única que me comprendía era, bueno, mi psicóloga, Romy, que bueno, ella también canaliza, entonces me fue explicando, pero no tenía dentro, digamos, de mi círculo familiar o de amigos, no tenía nadie que le estuviera pasando eso, así que fue todo un tema, a hablarlo, empezar a salir del closet, ¿no? A salir un poco del closet de la espiritualidad y empezar a hablar de lo que me estaba pasando, de lo maravilloso que era vivir asistida y guiada constantemente. Es como que uno tiene alguna preocupación y directamente canalizo, por favor, Arcángel, tanto, ayúdame, qué tengo que saber, qué tengo que aprender de esta situación. Uno está totalmente asistido y es maravilloso. Entonces, bueno, lo empecé a hablar de a poquito y ellos me decían, no te preocupes, que ahora estás sola, pero tiene que ser así, porque te tenés que preparar. Y bueno, en el momento que estés conciencialmente preparada, va a llegar tu grupo álmico. Me lo decían todo el tiempo, hasta que en octubre del año pasado yo seguía a Analía Braco en Singular, que la amo, un beso enorme si me está viendo. Bueno, ella la seguía, empecé a seguirla a principio de ese año y me resonaba todo lo que decía, bueno, sus vivos me resultaban una bendición, esperaba escucharla y me fue aclarando un montón de cosas en sus vivos y yo la seguía en ese momento, luego de la pérdida del bebé, yo quedé embarazada más a fin de año, a fines del 2020, así que estaba embarazada y yo la seguía siempre en Instagram, hasta que un día le escribí, ella había convocado algunas almas para ver si, bueno, querían ser embajadores de Singular, entonces yo le había escrito, le estaba a punto de parir, y le escribí un mail, mira, no sé cómo puedo ayudar, le decía yo en el mail, pero tengo ganas de ayudar porque me resuena todo lo que haces, me encanta y quiero ayudar de alguna manera, no sé. Si querés, lo vemos, nos juntamos, aunque sea en ese momento era todo virtual, por videollamada. No sé, tengo a mi nene, creo que la semana siguiente iba a tener el parto, así que decía, bueno, tengo a mi nene y después nos juntamos, cuando vuelvo a casa nos charlamos por videollamada. Bueno, y así empezó el contacto. Después, por supuesto, pasaron en realidad como 2 meses, porque, bueno, tuve a mi bebé y, bueno, todas las cosas que uno le queda como poco tiempo en la tercera dimensión. Entonces, bueno, pasaron como 2 meses. Y ella hizo un programa cerca de octubre, septiembre-octubre del 2021, que se llamó Reset, era un reseteo, era un programa para conectarnos durante un fin de semana, era un sábado y un domingo. Y bueno, yo quería anotarme, ella me convocó, me dijo, sí, te tenés que anotar, me piden que estés en ese programa, por supuesto ella estaba en contacto con las jerarquías de luz, eh, así me dijo, sí, tenés que estar. Estuve en ese programa, experimenté muchísimas cosas, una bendición, todo lo que veíamos, escuchábamos, se nos presentaba, todo hasta en físico, así que una bendición. Y ella enseguida, después de ese programa, me dijo que las jerarquías de luz pedían que yo esté en ese, que forme parte del grupo de tiempo de maestros, que era una maestra en tierra, que esa era parte de mi misión, que ya me lo habían dicho. Así que bueno, empezamos a, bueno, hacer, primero nos juntamos con ese grupo de maestros y empezamos a hacer activaciones de nuestro ADN, nos empezaban a activar todos los días los seres de luz. Bueno, empezó ahí como una gran apertura, empezamos a experimentar muchísimas cosas como grupo álmico, primero en un momento nos empezaron a decir que teníamos que viajar a determinadas regiones, no sabíamos bien para qué teníamos que viajar, pero canalizábamos mucho, todos somos canalizadores en tiempo de maestros, así que bajábamos la información y la compartíamos en el grupo. Por supuesto, nos dábamos cuenta que todos los mensajes eran iguales, porque nos pedían lo mismo, bueno, eran muy similares, así que empezamos, bueno, Analía con su hermana Mariana,
que les mando un beso, ellas iban físicamente a las regiones y bueno, empezamos así, nosotros íbamos etéricamente y nos conectábamos allá y empezamos a hacer un montón de misiones planetarias. Después nos dimos cuenta, después de la primera misión, que habíamos ido en misión planetaria y resulta que, no sé, 2 o 3 meses hicimos como 8 misiones planetarias, inmenso. Empezamos a entender muchas cosas, se nos fueron revelando memorias, empezamos a recordar mucho. En mi caso, por ejemplo, se me activó mucho el lenguaje de luz, entonces empecé a bajar símbolos, empecé a hablar el lenguaje de luz, que al principio no sabíamos lo que significaba. Bueno, en muy poco tiempo hubo una expansión muy grande de nuestra vibración, de nuestra conciencia. Así que eso, bueno, es una bendición que uno encuentra su grupo álmico, porque nosotros entendimos que nosotros lo habíamos pactado antes de esta encarnación, que habíamos pactado este encuentro, recordar y acompañarnos en este proceso ascensional, así que una bendición encontrarlos. Y bueno, después de a poquito fui comenzando con mi cuenta de Instagram, por supuesto soy completamente guiada y todo el tiempo asistida, así que un poco los seres de luz, conecto mucho, bueno, ahora hablo constantemente con ellos, no es que se apaga el canal, los escucho constantemente, así que bueno, ahí me van pidiendo que haga determinadas cosas con todo el amor del mundo, por supuesto que ellos nunca nos dicen tenés que hacer esto y si uno no quiere no lo hace, porque bueno, al principio me decían tenés que grabar videos y bueno, tardé un poco porque me daba vergüenza, así que bueno, tardé un poquito, pero lo hice. Y con este vivo lo mismo. Bueno, hace como un mes que Metatron me viene pidiendo que haga este vivo, que cuente la historia de mi despertar. Y bueno, finalmente llegó el día. Le dije por favor que esté acá acompañándome, así que acá está. Y bueno, les comparto entonces este proceso de mi despertar. Ellos, como les digo, todo el tiempo me van guiando en lo que es mejor no solo para mi alma, para mi misión en este planeta, que es una misión para todos, para la humanidad, para este trascender, para este despertar. Y, y bueno, lo importante, cuando yo le pregunté, bueno, ¿por qué tengo que hacer este vivo contando mi historia? Que me parecía que era bastante común. Muchos tienen este despertar. Él me explicaba que bueno, es importante empezar a hablar de estos temas porque hay muchas personas que están viviendo situaciones similares y no se animan a decir lo que les pasa, como en mi caso que nadie a mi alrededor estaba despierto. Entonces al principio me costaba mucho hablar de estos temas porque me costaba mucho decir escucho al arcángel Gabriel, veo a Sananda, así que bueno, esto es lo principal la razón principal por la que él quería que lo hable, para que muchos también que están viviendo ese proceso entiendan lo que les está pasando, les ordene un poco la información y también para que es importante entender que mi despertar fue más drástico porque no atendía el llamado. Y este es un mensaje importante que él quiere que transmita, que los despertares no tienen que ser ya drásticos, se pidió que bueno, las almas no despierten de maneras abruptas como con crisis, como en mi caso una pérdida de un embarazo. Bueno, en muchos casos, después descubrí que la mayoría de los casos de gente que despertó hace un tiempo era así también, despertaban con alguna crisis, con algún problema, con algún accidente, con, bueno, algún divorcio o algo que, bueno, les trastocara un poco su realidad. Y bueno, lo importante es entender que eso es como última opción. Es como última opción porque teníamos que estar en una posición, ubicados en una posición haciendo una misión determinada. Entonces, lo que les sugieren los guías es que este sea un proceso armónico, que se haga a conciencia. Entonces, que no esperemos a último momento a atender el llamado, que estemos atentos a las señales, atentos a lo que nos está pasando, despegándonos un poquitito de la tercera dimensión en la que hay muchas cosas sucediendo, teniendo un momento de paz,
de introspección, conectando con el alma, sintiendo lo que uno tiene ganas de hacer. Esto es como un viaje de autoconocimiento maravilloso que nos invita a reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre lo que vivimos y así poder empezar a entender cuáles son esas señales, a verlas, a experimentarlas y poder atender ese llamado. Si nos están llamando, atiendan ese llamado. Bueno, y por otro lado, sí, en mi caso quiero transmitirles que es una bendición estar conectados, que es hermoso vivir sabiendo que uno está totalmente guiado y totalmente asistido, que nunca estamos solos, que estamos rodeados por una inmensidad de seres de luz. Bueno, mucha gente que ya conecta conmigo, por supuesto ahora yo ya estoy dando lecturas de registros akáshicos, lecturas de tarot, bueno, y hay muchas personas que incluso... A ver, creo que estoy ahí. Bueno, creo que estoy. Bueno, muchas personas que saben que de repente, bueno, conectan con sus guías, que les digo quiénes están en su energía. Por supuesto dicen, sí, claro, siempre lo sentí, siempre me gustó esto, siempre me gustó lo otro. Bueno, se empiezan a recordar, eso es lo maravilloso, tengo la gran bendición, lo agradezco todos los días, el poder conectar, el poder despertar, el poder recordar. Incluso se activaron muchas memorias, recuerdo parte de mi vida pasada, recuerdo mi vida. Bueno, hay muchas cosas que recuerdo de dónde soy, qué hago en misión, y esto es maravilloso porque les recomiendo a todos conectar, que ni siquiera crean, que ni siquiera me crean a mí, que ni siquiera le crean a otra persona. Yo siempre digo, experimentenlo por ustedes mismos, experimenten la conexión con planos superiores. Yo quiero que todo el mundo pueda escuchar, pueda ver, pueda conversar con sus guías. Es una conversación de ida y vuelta. Y es maravilloso, porque siempre estamos guiados, nos muestran el camino para dónde tenemos que ir, para nuestro mayor bien, y nosotros decidimos, por supuesto tenemos libre albedrío y decidimos qué queremos hacer y qué no. Así que, bueno, es una bendición, así que les quería transmitir esto más que nada, que es eso, es maravilloso poder saber, entender y recordar que estamos totalmente asistidos y guiados. Y este es un momento planetario maravilloso. Bueno, si el que no sepa mucho sobre quinta dimensión, si hay alguien que me está viendo y no sepa mucho de quinta dimensión, hay muchas personas que hablan de eso. Yo tengo un video en YouTube también en la que explico un poco qué es lo que está sucediendo a nivel planetario en este momento. Así que bueno, los invito a conectar también con esa información. Bueno, así que eso es todo. Quería contarles sobre mi despertar. Así que bueno, el mensaje está transmitido. Y bueno, sí, no sé si tienen alguna pregunta y los leo. A ver si, no sé si alguien está viviendo lo mismo. Los leo un poquito. Muchas gracias por los corazoncitos que veo que están poniendo. Qué hermoso. Estaba como un poco nerviosa, que era mi primer vivo. Bueno, no hay muchas preguntas. Bueno, espero que también resuenen con la información y sobre todo que los ayude a interpretar un poco qué es lo que está sucediendo. A ver, acá hay una pregunta. Es increíble que hasta haya un lenguaje de luz. Sí, totalmente, Sandra. Sí, totalmente, Sam. Ay, mi amiga, Sam, te mando un beso. Sí, es increíble. Bueno, si quieren pueden buscar también. Hay muchos canalizadores que incluso lo comparten, el lenguaje de luz. Si buscan en YouTube lenguaje de luz, hay muchísimas personas que ya conectan con esto. En realidad el lenguaje de luz es el lenguaje del universo. No tienen, en realidad son frecuencias sonoras. El lenguaje de luz no se interpreta o no se traduce, sino que se siente, ¿sí? Se sienten esas frecuencias sonoras. Así que es maravilloso. Bueno, yo empecé a hablarlo, se me activó, a todos se nos va a activar en algún momento, todos los que vamos a ascender, así que es maravilloso. A veces, bueno, yo al principio no sabía que no solo es hablado, sino que es a través de símbolos también, porque eso es lo que yo primero empecé a canalizar, los símbolos del lenguaje de luz,
que son maravillosos. Y bueno, después empecé a hablarlo un poquito. Ay, gracias. Gracias, Evelyn, hermosa, como punta naturaleza, que me dice, sos una divina, un antes y un después en mi vida. Bueno, hermoso, gracias. Sí, tuve sesión con ella de lectura de registros y bueno, sí, fue siempre que les recomiendo las lecturas de registros akáshicos, no solo conmigo, con cualquier persona con la que ustedes resuenen, porque sí, es verdad que es un antes y un después. Uno entiende un montón de cosas, recuerda un montón de cosas y siente, sobre todo siente que la información es así, lo siente. Así que, bueno, muchas gracias por confiar, aparte, por resonar. Ya voy a organizar, me dice Janina, la lectura. Ay, bueno, muchas gracias, da mucha paz escucharte. Bueno, gracias. Bueno, sobre todo esto, lo más importante es bueno, les pueda transmitir que lo que me pasa a mí le pasa y le pasó a muchas personas y les puede llegar a pasar porque los guías también me dicen que va a haber muchas personas que todavía despierten, que estén despertando, sobre todo en el transcurso de este portal 2022. Así que, bueno, sepan que en esta comunidad de lecturas Ángeles de Luz están totalmente acompañados, así que si alguna vez experimentan algo que bueno, no saben bien qué es, o bueno, no teman, simplemente me pueden escribir, me encanta que me compartan qué les pasa y por supuesto los voy a tratar de ayudar siempre que pueda desde el lugar que puedo. Así que, bueno, cualquier duda que tengan y los pueda ayudar, para mí es maravilloso. Bueno, gracias Guy, de Gaia Place, gracias. Bueno, es un placer compartirlo y bueno, me encanta que resuenen con la información. Y bueno, por supuesto, ya saben, me pueden contactar a mí y bueno, les recomiendo que si pueden hacer una lectura, lo hagan con la persona con la que resuenen, no necesariamente conmigo, hay muchísimos canalizadores, pero bueno, es importante hoy en día conectar, es importante por esta ascensión que estamos viviendo, que ustedes conecten con su yo superior, entiendan para qué vinieron, entiendan su misión de vida y bueno, conecten con eso para que su alma esté plena. Así que bueno, les agradezco mucho por este vivo, a los que me están viendo ahora y a los que me vayan a ver en diferido, les agradezco mucho y bueno, espero verlos en otro vivo prontito. Ya canalizaré a ver qué tengo que hacer en el próximo vivo. Pero bueno, muchas gracias por haber estado, por haberme acompañado. Me sentí muy bien en este vivo, pensé que iba a estar más nerviosa. Así que bueno, los escucho, cualquier cosa me escriben. Bueno, les mando un beso grande y gracias por conectarse. Los amo. Bendiciones para todos. Chau, chau.